por los modos, por las formas, por la vulgaridad, por la violencia, por la imposibilidad de establecer un diálogo entre distintos, digamos, esa imposibilidad de que yo dialogue con el otro por más que el otro piense distinto a mí, que yo te pueda reconocer a vos y podamos entablar un diálogo. Y la verdad que eso se perdió en los últimos 2 años. Sí, y mirá que nosotros, a mí me ha tocado ser jefe de despacho de Lilita en tiempos muy duros del enfrentamiento con el kirchnerismo, pero ahí había debate, había argumentación, contraargumentación, y esto se fue totalmente perdiendo. Y sumado a esto que decíamos, ¿no?, de la vulgaridad, de romper todo tipo de formas, de la imposibilidad del diálogo, de cómo también se llegan a situaciones de violencia, tenés lo que en el último tiempo yo he denominado los republicanos intermitentes y de ocasión, ¿no? Que en tiempos del kirchnerismo ponían, y con razón, el grito en el cielo, lo que eran las agresiones y hostigamientos al periodismo o al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, y hoy callan o miran para otro lado, o que se gobierne de manera excesiva con decretos de necesidad y urgencia que antes eran un horror y un debilitamiento para el funcionamiento institucional y republicano de la Argentina, y hoy fingen demencia, y creo que eso, bueno, fue debilitando, ¿no? Y después creo que es una misma metodología, con otra ideología, pero una misma metodología. Yo siento que estamos en un momento muy similar a la primera etapa arrolladora y así de construir gran mayoría del kirchnerismo, ¿no? Donde en ese momento era muy difícil el Parlamento, muy difícil también de qué manera interpelar y representar con respecto a la sociedad, y creo que no es una cuestión de ideología, sino de metodología y de ejercicio del poder, y que la Libertad Avanza lo viene llevando muy, de una manera muy eficiente. ¿Y a qué crees, o sea, por qué crees que se generó, o sea, cuál fue el caldo de cultivo para que estemos en esta situación y que se haya instalado este tipo de debate más violento, en donde en realidad no se puede tanto debatir, sino que es más agredirse y minimizar al otro? Porque yo creo que porque es cuca o porque creo que zurdo. Esto ha incidido muchísimo a la hora de la discusión política y la discusión pública, pero a su vez también creo que el gobierno o la Libertad Avanza se aprovecha de lo que hoy es una fuerte indignación de un gran sector de la sociedad con respecto a la política. A la política, claro. Y que tiene que ver con esta crisis de representación que se dio a partir de la elección del 2023, ¿no? En donde creo que Javier Milei es un síntoma, y yo no lo tengo claro si es una crisis de época o es una nueva época, pero que claramente hay una crisis de representación, donde una gran parte de la sociedad siente que la democracia no le ha resuelto los problemas de la vida cotidiana, y ahí es donde este tipo de liderazgos o de populismos, que no, digamos, hoy le ha tocado a la Argentina, pero que lo hemos visto en otros lugares, tanto de la región como a nivel global, se aprovechan de esta indignación por parte de la sociedad. Y creo que, a modo de autocrítica, creo que nosotros tenemos que poder, en este sentido de lo que les decía al principio, bueno, bajemos la pelota, pensemos un poco qué nos pasó, tengamos una mirada autocrítica, digamos, y a partir de ahí, qué visión, qué valores, qué propuestas les vamos a ofrecer a la sociedad. Por supuesto, sin renunciar a la firmeza, sin renunciar a la nitidez que necesita este momento de la Argentina, pero tampoco yo creo que no vamos a hacer posibilidad de alternativa en el 2027 si a los argentinos no le ofrecemos algo de esperanza. Claro, pero ¿vos crees que va a haber una alternativa finalmente? Porque estamos en 2026. Yo hoy no la veo, hoy creo que la cancha está totalmente liberada. O sea, que gana la Libertad No, Avanza. no sé, digamos, o por lo porque... menos hoy, a ver, si lo pensás también hoy. yo creo que
Hoy el gobierno tiene un buen momento desde el punto de vista político por cómo se dieron los distintos resultados, principalmente en el Senado y algo en la Cámara de Diputados, y que empieza a tener algunas endebleces en el tema económico, de lo que es la micro, la cantidad de despidos que estamos viendo a lo largo y ancho del país, cómo ha bajado el consumo, cómo ha crecido las deudas principalmente de clases familias. medias bajas Sí. y bajas, cómo hay un corrimiento mayor a lo que es el empleo informal no registrado. Veremos. Sí, porque de hecho todos no, mucha gente que formamos parte del país y también nos afectan medidas económicas y demás, es impresionante ver cómo la gente, estando mal o quizás peor que antes, sigue bancando al gobierno, y es como porque vos que hay fíjate, esto que te decía, ¿no? El gobierno es eficiente en eso, ¿no? En el miedo. Hay un miedo. El miedo al regreso de lo que es el pasado. Sí, lograron. Porque es el hay pasado. Una demonización. A ver, porque aparte es el pasado, porque uno también ve la descomposición que hoy está teniendo el kirchnerismo y el peronismo. Sí. Y descomposición que está teniendo también todo el sistema político. Porque vuelvo a lo que les decía al principio. Creo que nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica de lo que nos pasó en la elección del 2023 y cómo derivó eso en la crisis de representación y de legitimidad. Sí, sin duda. En donde las dos coaliciones que se alternaban en el poder, peronismo, kirchnerismo, lo que fue el difunto Juntos por el Cambio, no vimos pasar. Claro. Macri creía que al loquito le iba a poner al mejor equipo de los últimos 50 años controlado. Y Massa, vamos a matar a Juntos por el Cambio, a cualquiera de los dos candidatos de Juntos por el Cambio, Horacio o Patricia, y yo camino liberado a la presidencia de la Nación. Y el loquito... Mientras tanto ayuda esto corre por cuenta. Mientras tanto ayuda a loquito en otras formas. Por supuesto, sí. Sí, para lograr sacar a los otros. Pero esto es lo que decíamos, ¿no? Yo estoy a veces azorado y sorprendido de muchísimos amigos, porque a muchos los considero amigos o colegas, pero no son amigos, en que no se animan a plantar o a fijar una posición. Es tremendo. En cómo se arrodillan por nada ante el poder. Claro. Y creo que hay algunos indicadores, que son preocupantes. Eso no quiere decir que creo que de acá para adelante esto es positivo para la Argentina, la cuestión que tiene que ver con el déficit fiscal, cuestiones que me parece que de alguna manera eso se ha consolidado en lo que es la discusión pública y política en la Argentina, pero que eso no quiere decir que miremos para otro lado en cómo se gestiona con crueldad, se gestiona sin ningún tipo de empatía, y lo hemos visto con universidades, con los discapacitados, bueno, y así podemos tirar sobre la mesa un montón de otros temas. Estás tirando un montón de títulos. Comentanos, vos que estás del otro lado también. Capo Maxi, Capo Ferraro, labura como pocos en diputados. El miedo que tienen, que pase lo mismo que el 2019. Es un claro fracaso de la política argentina en los últimos años. Estoy leyendo un par, sepan disculpar. Porque, ni siquiera empezamos a hablar de glaciares, ni siquiera empezamos a hablar de Libra, y ya empieza a tirar títulos y la gente responde. Vamos directamente al hueso, porque te iba a preguntar acerca de la reunión de Pichetto, eso te lo voy a preguntar después, si hiciste la posibilidad, con Cristina, si hiciste la posibilidad de armar un frente antimileísta y cómo está parada la coalición cívica, pero quiero ir directamente al grano con el tema Libra. Voy al clip de Instagram, directamente, no te voy a mentir. Javier Milei, ¿puede ir preso, sí o no? Javier Milei está hasta las bolas con Libra. Ahora, si puede ir preso o no puede ir preso, lo tiene que determinar la justicia, y espero que el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Tayano dejen de dormir la gran siesta que se han pegado sobre el expediente hace más de un año. ¿Por qué está hasta las bolas Milei? Porque está claro que nos mintió a todos los argentinos, que no fue para nada sorprendido el 14 de febrero cuando publicó el tuit con ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público y que hoy sigue sin responder quién y cómo le acercaron ese contrato alfanumérico que no tenía nadie. Porque como lo establecimos en la comisión investigadora y en el informe final, nosotros sabíamos y lo pudimos acreditar que Libra fue totalmente
orquestado, coordinado, premeditado por Mauricio Novelli, Terrones Godoy y las distintas reuniones que tuvieron con el presidente de la Nación y con su hermana, la secretaria general de la Presidencia, que después pudimos conocer a través de una investigación que hizo Mariano Vidal del diario Clarín, más las investigaciones que habían hecho Hugo Alconadamón y Ariel Sack, periodistas de investigación, de que había contratos que había suscripto, firmado el presidente de la Nación, un contrato de confidencialidad, que siguen sin explicar por qué Karina Milei habilitó más de 16 reuniones en la quinta presidencial de Olivos y en Casa Rosada con Novelli y Terrones Godoy, que claramente hubo información privilegiada de unos pocos vivos cuando muchísimas personas confiaron en la monetización de la figura del presidente Milei, porque si no, no hubiera tenido la escalada que tuvo Libre ese 14 de febrero después de la publicación del tuit y perdieron muchísima plata y 36 vivos que manejaban información privilegiada ganaron más de $1 millón cada uno de ellos. Que pudimos corroborar la ruta del dinero, de cómo Hayden Davis le mandaba a Novelli y utilizaron un intermediario, un jubilado de 75 años, para mandar la plata a una cueva cripto. ¿Y qué significa eso, mandar a una cueva cripto? Para convertir la guita en físico. Que esas fechas coinciden, además, con el viaje relámpago y de urgencia que hace Hayden Davis. Hayden Davis, el ciudadano norteamericano que promocionaba el Libra en los Estados Unidos en un viaje de menos de 38 horas, donde seguramente suscribieron este acuerdo de confidencialidad, pero que coincide a su vez cuando la hermana y la madre de Novelli retiran cosas de las cajas de seguridad de un banco por San Fernando o Florida, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces vuelvo a decir, Javier Milei nos mintió, no es que fue sorprendido, no es que no conocía a Hayden Davis, todo fue coordinado, premeditado y ejecutado en los tiempos tal cual se los habían establecido, y después quedaron totalmente desbordados ese 14 de febrero cuando Libra llega casi a $5 y se cae abruptamente y les agarra la desesperación. Entonces, vuelvo a esto que te decía, creo que en ese sentido está hasta las bolas, que es increíble que el fiscal Tayano hasta el momento no haya ni siquiera llamado a prestar a declaración testimonial a los involucrados en el tema Libra. Ya no les digo indagatoria. ¿Hay alguien que haya declarado, haya sido citado? Hasta ahora no. ¿Qué está haciendo? Lo que sí ahora el fiscal, y esto creo que se resolvió, digamos, una novedad del día de ayer o antes de ayer, el fiscal sabe por un informe del Ministerio Público Fiscal que Mauricio Novelli borró información significativa con la causa y que coincide con fechas claves del tema Libra, y que las querellas se presentaron hasta al juez federal Martínez de Giorgi para solicitar que se incorporen estos anexos que no estaban en el informe y que puedan tomar vista y conocimiento de lo que efectivamente borró Novelli, y el fiscal Tayano tiene que resolverlo en estos días. Eso claramente, a partir de eso, cuando se tome conocimiento de que existió esa documentación o ese borrador de ese acuerdo de confidencialidad y que fue borrado por Novelli, las querellas, seguramente las partes intervinientes en el expediente, por supuesto que ahí van a solicitar lo que es la indagatoria de estos personajes marginales del mundo cripto como Mauricio Novelli y Terrones Godoy. Pero vuelvo a decir, digamos, acá está el problema histórico de Comodoro Pi, en su lentitud muchas veces en investigar al poder cuando el poder está en el poder. Claro. Y cuando uno ve cómo Casanello y Picardi avanzaron con el tema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y uno ve la lentitud de Martínez de Giorgi y de Tayano, bueno, es más que evidente. Recordemos que la causa Libra desde el 14 de febrero, hace un año atrás, hasta la fecha pasó por 7 jueces federales, o sea que era una papa caliente que les quemaba a los magistrados de Comodoro Pi, y pasó por 4 fiscales federales. Y recordemos también, cuando uno va viendo cómo va avanzando esto con mucha lentitud, ahora entendemos
¿por qué nos hicieron todo lo que nos hicieron la Libertad Avanza y algunos aliados del PRO y del radicalismo en la comisión investigadora para que no investiguemos? Bueno, lo de Vichy fue una vergüenza. Senador radical, presidente, presidente del bloque que firmó la comisión para investigadores en el Senado y después rechazó su propia firma. Bueno, eso y después las que tuvimos que parir en la Cámara de Diputados. Para hacer la comisión, ¿no? Para hacer la comisión, para que la podamos hacer funcionar, y ahí la verdad que 14 diputados decidimos no abandonar lo que era una facultad del Congreso de poder investigar. Y la verdad que yo reivindico ese informe final que pudimos construir, porque, vuelvo a decir, pudimos poner pruebas en ese informe final, pudimos completar parte de la ruta del dinero que tuvo prometido a Novelli y a Hayden Davis, que a su vez, vuelvo para ordenar, interrogantes que todavía siguen sin responder Milei y su hermana. ¿Cómo y quién le dieron ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público? ¿Cómo fue que hubo manejo de información privilegiada para que algunos vivos se alzaran 36 billeteras con ganancias de más de $1 millón cada una de ellas? ¿Cuál fue el motivo que Karina Milei tuvo para habilitarle la Casa Rosada y la Quinta Presidencial de Olivos a Novelli y Terrones Godoy y ponerlo en reuniones con el presidente de la Nación, y en una de ellas, nada más ni nada menos, donde compartieron más de 6-7 horas en Olivos con Españolo, ex abogado del presidente, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, coimas del Andis y el posible pago del 8% o el 3% derivado, vaya a saber quién, todos sabemos a quién. Bueno, el contrato de confidencialidad. Ese viaje relámpago de Hayden Davis a la Argentina por 38 horas. La base operativa que montaron en Dallas con 25 personas y que estuvieron en comunicación directa ese 14 de febrero con personas muy cercanas al presidente de la Nación, donde no solamente estaba Novelli y Terrones Godoy, sino también Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro y uno de los grandes constructores de la nueva narrativa cultural. El heredero. Exactamente. Así que bueno. Ahora, ¿en Estados Unidos avanzó esta causa? Porque estaba en Estados Unidos, tengamos en cuenta que es una causa civil, que es en el Juzgado Federal de Nueva York, que va y viene y tiene sus avances y sus retrocesos, pero sigue activa. Okay. Te hago una pregunta personal. Después de todo lo que nos contaste, después de todo lo que le contaste a la gran cantidad de gente que nos está mirando, siendo diputado, son nombres pesados, está la justicia involucrada, está el poder político, más allá que vos tenés un cargo muy importante. Como persona, ¿no te da cagazo a veces? ¿No te da, la exposición, el hecho de saber que estás peleando contra gente que es complicada, Maxi? A ver, no voy a mentir, en algunas oportunidades, pero pocas, tuve algo de cagazo, pero yo también tenía muy claro lo que tenía que hacer ni siquiera cuando todavía no era presidente de la comisión, ¿no? Y bueno, y le metimos. ¿No te sentiste ¿Hubo aprietes? Hubo aprietes. ¿Hubo aprietes? Sí, por supuesto, hubo aprietes, hubo instancias de querer generar un espacio de diálogo y consensuar la hoja de ruta y plan de trabajo de la comisión investigadora. Hubo planteos de algún que otro diputado, avancemos, pero comprometete a que no vas a citar a tal o cual persona que esté más o menos relacionada de manera directa con el presidente de la Nación o con otras. Guarda que si no putees tanto al fiscal, no putees tanto al juez, porque después te puede llegar a tocar. Bueno, todas estas cosas que viste, bien de casta. Sí, tal cual. Pero la verdad que yo cuando acepté la presidencia de la comisión investigadora tenía ya muchísima claridad cuál era la hipótesis de investigación y cómo teníamos que avanzar. Y en esto, a ver, yo quiero rescatar en cómo los 14 pudimos bajar nuestras diferencias políticas que teníamos, digamos, porque en esa comisión convivimos diputados del PJ, diputados kirchneristas, diputados de izquierda, un diputado del PRO, como que la verdad que se laburó todo, como Oscar Agós Carreño del PRO de Córdoba, hoy legislador provincial, como
Sabrina Selva y Juan Marino del bloque peronista, Mónica Frade, el propio Cristian Chipi Castillo de la izquierda, Fernando Carvajal del radicalismo, de Formosa. Bueno, puedo mencionar cada uno de esos diputados que acompañaron y que integraron lo que fue la subcomisión de trabajo y que hicimos un laburazo de aquellos y que cada uno de ellos también sortió los aprietes o, che, bajen un cambio, aflojen, ya está, déjense de joder, ya se logró la comisión. Bueno. Costó un huevo aparte hacer la comisión, pero iba empatando. ¿Cómo fue ese momento de armar la comisión y saber que te estaban jugando en contra todos y que estaban empatados? Porque la verdad que el Senado ahí yo, en ese momento digo, más allá que después, ahí yo reivindico la fortaleza y la templanza que tuvo la diputada Vega por Salta, que no era del bloque fuerte de los que queríamos investigar, pero que ella se plantó y dijo, yo voy a garantizar la institucionalidad de la comisión. Okay. Y yo eso lo quiero reivindicar, digamos, porque faltaría la verdad y no sería generoso de mi parte no reconocer a la diputada Vega de Salta en cómo ella nos permitió, después de un camino lleno de obstáculos, sostener la institucionalidad y ser 15 ahí de los 28 para que la comisión funcionara hasta el 14 de noviembre. En todo este proceso del armado de la comisión y la investigación, ¿habían llegado a citar a Karina? Nosotros, obvio, sí, nosotros tomamos la decisión, digamos, nosotros votamos y pedimos que citar a que vengan a declarar o que nosotros le tomemos declaración tanto a Karina Milei como al propio presidente. Sí. Y decirles esto, con la comisión Libra sucedió lo que no sucedió en la historia de las comisiones investigadoras en el Congreso de la Nación. ¿Qué fue? En la ausencia total de todo tipo de funcionario a venir a rendir cuentas o a prestar declaración en una comisión investigadora. No pasó en la comisión de lavado que presidió Lilita en los 2000, no pasó en las distintas etapas de la comisión investigadora de lo que fueron los atentados terroristas a AMIA y Embajada, donde pasaron por esa comisión investigadora exsecretarios de la CIDE, exministros de Justicia, expresidentes de la Nación, funcionarios policiales. No pasó con la comisión investigadora Ara San Juan. Y miren lo que en Estados Unidos, ahora con el tema Epstein, cómo hay por más que eso está totalmente en crisis, cómo de alguna manera el peso de la institucionalidad tiene sentado en las comisiones investigadoras a expresidentes o a personas de muchísimo poder en los Estados Unidos. Bueno, acá por primera vez decidieron que eso no sucediera. Es por eso que nosotros hicimos todas las presentaciones judiciales, no por defender el laburo de la comisión investigadora Libra, sino para defender lo que es un derecho que tiene el Parlamento, que es el derecho a investigar y que, por supuesto, no invade lo que es la facultad del Poder Judicial. Nosotros siempre fuimos muy respetuosos y tuvimos muy claro cuál era nuestra función a la hora de investigar y que está en el informe final, y cuál era la función de la justicia y que seguimos esperando que ponga un poquito el pie en el acelerador porque tiene ya demasiadas pruebas que están documentadas en el informe final de la Comisión Investigadora Libra, documentación como es la investigación de Mariano Vidal y Hugo Alconadamón con respecto a los distintos contratos que el presidente firmó, la ruta del dinero, por información que pudimos recabar nosotros en la comisión investigadora, pero a su vez también información que el Ministerio Público Fiscal, el área técnica antilavado, le puso al fiscal Tayano en el expediente, y ahora lo que es toda la pericia de los dispositivos celulares o computadoras del propio Novelli, donde claramente está documentada que borró información que tiene que ver con la investigación y lo que lleva adelante el fiscal Tayano, que como todos sabrán, tiene delegada la causa, la investigación por parte del juez. Bueno, todo dicho. Cambiamos. Decime, Pablo Boyer, ¿es Palomá? ¿Está Palomá ahí? No, Pía Palomá. Avisanos cuándo, porque tenemos muchas preguntas.
No, yo quedé taladrado. Y la gente que está escribiendo, por fin lea mis comentarios. Capo Ferraro, ¿qué pasa con Juanma López en la inauguración de sesiones? Bueno, muy buena entrevista, Diego Falcón, un saludo grande. Cuánta operación. Cambiemos de tema porque la verdad que te deja, viste, con la cabeza explotada esto. Tema ley de glaciares. Hubo buenas noticias hace pocas horas. Si le puedes contar a la gente que está del otro lado, ¿qué está sucediendo en estos momentos con eso? A ver, como ustedes saben, la Libertad Avanza pretende una modificación regresiva a la ley de glaciares que fue votada por una amplia mayoría hace 15 años acá en la Argentina. Y ayer en la Cámara de Diputados logramos que se realicen audiencias públicas, que no tenga el tratamiento exprés que tuvo en el Senado de la Nación, y pudimos lograr que esas audiencias públicas se hagan el 25 y 26 de marzo, audiencias públicas que están conforme a lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 41, en el Acuerdo de Escazú y en la Ley General del Ambiente, que cuando puede estar una ley en una situación de retroceso con respecto a lo que garantiza esa ley, o se rompan principios como el de no regresión, esto que les decía, o el principio precautorio, debe convocarse a audiencia pública y escuchar a todos los sectores. Ahora bien, hay que decir esto. La ley de glaciares no es una ley en contra del desarrollo. Y voy a ponerlo en datos. La actividad minera en la Argentina del 2001 al 2009, sin ley de glaciares, la inversión en minería fue de 12.000 palos verdes. En un mismo periodo de años, del 2015 al 2025, fue la inversión minera con ley de glaciares 45.000 millones de dólares. Lo que ha impedido el desarrollo de la minería en la Argentina no es la ley de glaciares, no es el inventario, sino el descalabro macroeconómico, la disparidad de normativas que se puede tener y en el cual eso genera imprevisibilidad y poca seguridad jurídica para quienes quieren venir a invertir o hacer este tipo de desarrollo, y las cajas de todo tipo que pueden manejar algunas provincias en este sentido. Después, se nos compara con Chile. Es una comparación deshonesta y que inclina muchísimo la cancha para quienes queremos compensar lo que es la protección ambiental y la defensa de presupuestos mínimos que están en nuestra reforma, en nuestra Constitución después de la reforma del 94, con desarrollo. Y se comparan con Chile. Chile no es un país federal como el nuestro, es un país unitario. Pero a su vez Chile, es verdad, no tiene una ley de glaciares como la Argentina, que es pionera en el mundo en esto. Pero sí tiene una institucionalidad con respecto al agua y a los recursos hídricos del carajo, que tiene independencia de los poderes de turno y que tiene un reconocido profesionalismo que nadie discute. Porque si no, que me digan, el caso de Pascua Lama, que es un desarrollo minero, ¿por qué avanza en la Argentina y por qué está parado del lado chileno? Entonces, vuelvo a decir, y después se quiere instaurar esta idea de una nueva soberanía federal provincial ambiental. Sí, que cada provincia pueda... Bueno, que cada provincia pueda decidir. Pero no es solamente que una provincia decida sobre cierta cantidad de kilómetros cuadrados sobre un ambiente glaciar, periglaciar o glaciar con roca. Porque también está comprometido la interjurisdicción con otras provincias en relación a... Les pongo un ejemplo. Mendoza puede decidir una cosa, pero esa decisión puede complicar a la provincia de La Pampa con los ríos Salados y Atuel. Claro. Y así las distintas cuencas hídricas. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, yo creo que lo acertado hubiera sido, bueno, ¿cuántos proyectos son? 1, 2, 3. Bueno, discutamos proyecto por proyecto. No eliminemos o no reformemos de manera tácita lo que es el establecimiento de presupuestos mínimos, pero que a su vez va a generar muchísima inseguridad jurídica. Y esto también, y ahí le voy a robar una frase a la diputada María Inés Figarán del radicalismo de Jujuy, que me parece que es recontra acertada. Esto va a generar un dumping, una competencia
entre las provincias a ver quién hace más rápido en desafectar un glaciar o un ambiente periglaciar para tratar de atraer esa inversión minera a su provincia. Sí, y el otro día hablábamos con Agustina López, que es periodista y se especializa en el medio ambiente, y contaba eso, decía, bueno, supuestamente se van a hacer estudios para chequear que no haya... Pero yo defiendo, yo creo que... El tema después, bueno, ¿cuál real... el tema de cómo ciertos intereses pueden afectar esas decisiones también. Pero, a ver, yo por supuesto que esto tiene que poder trabajarse armoniosamente, ¿no? Por un lado, los recursos naturales son de las provincias, sí. Gran logro de la reforma del 94 de la Constitución. Pero también está el 41 que establece la ley de presupuestos mínimos, que ha fallado la Corte cuando Cristina Kirchner observó y vetó totalmente la ley de aquel entonces. ¿Y la Corte qué le dijo? Y principalmente Rosati y Lorenzetti. Señores, esta ley es constitucional. La ley de presupuestos mínimos no atenta contra el desarrollo ni la actividad económica que está planteando, en ese caso era la Barrigol. Entonces creo que hay que encontrar una armonía en lo que hoy está en tensión. Acá nadie discute y nadie pretende sacarle los recursos naturales a las provincias, pero que también hay un bien superior, y es por eso que la Federación, en este caso el Congreso de la Nación, establece presupuestos mínimos. Pero ¿de qué institucionalidad fuerte van a hablar? Si hay algunas provincias que todavía no pueden ni terminar con los basureros a cielo abierto, claro, y nos quieren venir a vender que van a tener una institucionalidad fuerte para lo que es la evaluación de impacto ambiental de un desarrollo de estas características, y de qué manera eso tiene que estar avalado por la licencia social que cumplen estas empresas en cualquier lugar del mundo. Y vuelvo a decir, a ver, ustedes están frente a alguien que yo me rompo la cabeza por salir de ese debate deshonesto y de cancha tan inclinada en cómo podemos compatibilizar las dos cosas. Porque yo tampoco tengo una posición totalmente radicalizada, no quiero ningún tipo de desarrollo. Yo entiendo que tenemos que ir a un desarrollo, pero que ese desarrollo sea sostenible.